Nos hemos acercado a la localidad de Elda, en la provincia de Alicante, en busca de las historias de escalada, de las historias de nuestros mayores, los que nos precedieron. Quizá nos encontramos con el primer escalador de la provincia de Alicante. Lo que sí que tenemos constancia es que fue el primer técnico de la Escuela Nacional de Alta Montaña de la sección valenciana. Estamos con José Navarro Brotons, conocido como Pipona. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Pepe Navarro. Pepe Navarro. Pipona, como más quieras. conocido en Elda por Pipona. Pues queremos conocerte de primera mano, tus experiencias y un poco la historia de la escalada que se fraguó aquí, en el valle del Vinalopó, entre los municipios de Elda y de Petrer. Y primero, simplemente, ¿de dónde eres? ¿Qué momentos históricos te tocó vivir? ¿Cuál era tu profesión? Bueno, mi profesión en un principio fue zapatero, luego me dejé de ser zapatero, me fui a electricista y triunfé como electricista hasta la fecha de hoy. ¿Qué deporte practicabas y cómo te acercaste a los deportes de montaña? Bueno, como yo era niño, me gustaba el fútbol y luego cuando dejé de jugar al fútbol, porque jugué con el Eldense en segunda división, estuve jugando, me quiso el Elche, pero no fragué, y luego jugué con la Unión de Elda en tercera división y estuve jugando varios años. A partir de aquello se formó el Centro Excursionista de Elda y mi hermano y yo, en paz descanse, Pascual Navarro, pues fuimos al Centro Excursionista, nos formamos allí, en un principio hacíamos espeleología y luego a partir de allí pues empezamos a hacer escalada y cosas de estas, de montaña. Fue muy progresivo y dentro de un centro excursionista, ¿no? Como, Sí. Como en aquella época no podía ser de otra manera, ¿no? Claro. Al margen, antes del centro excursionista salíamos por nuestra cuenta, pero luego cuando se formó el centro excursionista, que nosotros, Alcoy ya lo tenía hecho el centro excursionista, nos adherimos y luego le dimos forma en Elda, porque aquí se formó, se hizo tan grande como actualmente hoy es el Centro Excursionista Eldense, y entonces pues a partir de ahí empezamos a hacer actividades de espeleología, de escalada, de todo lo demás. Hablando no solamente de los deportes de montaña, centrándonos en la escalada, ¿cómo aprendiste a escalar? ¿O cómo se aprendía en aquella época? ¿Erais autodidactas? ¿Recibíais algún tipo de formación? Sí, entonces el centro, la delegación de Valencia de montañismo, se daban cursillos y entonces el Centro Excursionista Eldense dio unos cursillos aquí, nos apuntamos, que luego hicimos la escuela de escalada en lo que es el Marín y a partir de ahí pues yo ya me fui formando, me adherí al grupo nacional de alta montaña con los valencianos y teníamos que a partir de ahí pues hacer actividades, normalmente todos los años una actividad determinada para pertenecer a la Escuela Nacional de Alta Montaña como delegado en Elda de la Escuela Nacional de Alta Montaña, que éramos aquí en Elda, y era yo. Yo, entrevistando a otros escaladores coetáneos a tu época, ellos me decían, o ellos me dicen, que allí en la provincia de Valencia estaba el Risco del Frare, donde digamos que era como una vía de escalada de dos largos, que significaba un poco el examen. Quien pasaba esa vía, ¿no? Ellos la consideran la primera vía de escalada de la provincia de Valencia, la consideraban como ese examen, ¿no? Como que la gente era escaladora cuando escalaba esa vía, ¿no? Pero ellos tenían unos riscos, Peñas de Guaita, Las Peñetes, Sí. en la zona de Puzol, donde iban a practicar. Aquí pasó algo parecido, ibais a los riscos a practicar. Para ti, ¿cuál fue la primera vía que se pudo abrir en el valle, en Elda, en principio? ¿Y en qué año se pudo abrir? Ya con una idea deportiva, de aprender las técnicas nuevas. Bueno, de todas maneras, yo siempre normalmente, el compañero mío de escalada, al principio era mi hermano, Pascual Navarro. Sí. Luego lo formamos con Helios, el Gatet de Petrel, y realmente nosotros íbamos a hacer escalada porque la escuela que se formó aquí, la escuela de montaña, era el Marín,
porque hay vías de varios tipos y de varias clases de escalada, y realmente nosotros nos formamos allí. Os formasteis allí. Sí. ¿Y cuál es para ti la primera vía de escalada que se abre en el Valle del Vinalopó, en la zona de la provincia de Alicante? La vía Navarro. La vía Navarro. La vía Navarro. Y esta vía coincide con lo que es ahora en las... Sería más o menos la Capicúa, ¿no? La que Sí. llaman ahora la Capicúa, que está en la misma, en el mismo Marín, ¿no? En En la el misma mismo zona del Marín, Marín. sí, sí. Que se convirtió ya en zona de escuela, Exactamente. también por la Escuela Nacional de la Montaña. Luego de ¿Y ahí, esa vía quién la abrió? ¿quién la abrió? Pascual Navarro y Pepe Navarro, Es decir, los dos hermanos. los dos hermanos. Y estamos hablando de antes del cursillo del 62 Sí. o antes del 62. Sí, Es decir, sí. es posible que esté entre el 60 y el 62, Sí. ¿no? La apertura de esta vía, Sí. ¿no? Aproximadamente, Sí, ¿no? sí, sí. Muy bien. ¿Qué técnicas utilizasteis para abrir esta vía? ¿Cómo se iba en Bueno, aquella época escalando? Pues escalando con unas clavijas hechas en los herreros, los mosquetones eran mosquetones de hierro, entonces cada vez que subías por un tramo de esa índole, llevabas cargado de material lo que no te puedes imaginar, que pesaba como algo fuera de lo normal. No es como actualmente esas clavijas tan ligeras que luego salieron. La cuerda era de cáñamo, no eran cuerdas actuales como las que actualmente se están utilizando y se utilizaban después de aquello. Aquellas cuerdas se mojaban y luego no había manera de poderlas arrastrar a través de lo que eran las paredes, pero bueno, aquello nos sirvió para formar lo que éramos entonces, unos escaladores de los cuales con suficiente capacidad para ir a cualquier lado a escalar. ¿Escalabais todo en lo que se llama artificial? ¿Hacíais escalada libre? Es decir... No, en un principio hacíamos escalada libre, luego poco a poco nos fuimos metiendo con escalada artificial y a partir de ahí pues ya dimos cursillos, venían los valencianos a darnos cursillos aquí de escalada, venían al Marín, precisamente aquello está formado como escuela de montaña y a partir de ahí pues fuimos creando técnicas, luego fuimos a montañas, a Pirineos, a los Alpes, en fin, todo ese tipo de cosas, a tratar un poco con la nieve, porque para nosotros era la escalada era alpinismo, era todo, no es como ahora tan diferenciado, ¿no? Una cosa todo, era montañismo, ¿no? Exactamente. Montañismo, muy bien. ¿Cuál era tu relación con otros escaladores de tu época? Me figuro que aquí en la zona, pues los que había, porque se empezaron a aprender a partir de ti, porque fuiste el formador de casi todos los escaladores de la zona, pero me refiero más a la zona de Valencia o a lo mejor del resto de España. Bueno, pues los valencianos tenían una relación bastante profunda conmigo, una confianza fuera de lo normal, puesto que había demostrado el grado de mi preparación física y psíquica que yo tenía con respecto a lo que era la montaña, y realmente yo me llevé muy bien con todos aquellos compañeros, con Pepín Aranda, con Daza, con todos los que entonces estaban. Muy bien. Me ha llamado la atención que dijeras psíquica, es decir, era importante, ¿no? Es una cosa de la que destacaba, por lo que me han dicho otros compañeros, otros antiguos compañeros tuyos, me decían que eras un tío mentalmente muy fuerte, que eras capaz de asumir riesgos que otras personas que tenían mejor técnica física que tú no eran capaces de asumir, y eso pues llama la sí, atención. me ocurrió algunas veces, y de verdad que luego todo eso me orgullece de que compañeros míos hayan pensado de eso, pero realmente así era. Yo era un hombre que no me achicaba por nada, era un hombre con una mentalidad posiblemente que hoy actualmente no la tengan muchos, pero siempre ha sido así, tanto en eso como en el trabajo, como en mi casa, con mis hijos y con todo lo demás. Como estamos hablando de quizá el segundo lugar donde se gesta la escalada como deporte, después de Valencia, cuando se empieza a gestar aquí, ya sé que vienen formadores de allí, ¿había mucha diferencia? ¿O esa diferencia en la forma de escalar? ¿Había más escaladores allí que aquí? ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué mirabais a Valencia? La diferencia, íbamos a Valencia porque la delegación estaba en Valencia y porque nosotros pertenecíamos a la delegación de escalada de Valencia.
Y entonces, claro, nosotros cualquier cosa que teníamos que hacer aquí, a mí me hicieron delegado aquí, y entonces yo hacía las formaciones de escalada todos los años, hacíamos un cursillo de escalada aquí en el Marín, porque era la escuela, como bien he dicho anteriormente, era la escuela de escalada aquí en Elda, era el Marín. ¿Cuántos años os llevaban de diferencia los valencianos No, muy pocos, poquitos años, muy ¿no? pocos, muy pocos, casi de la edad de nuestras, prácticamente. Tú fuiste el primer técnico, el primer escalador que formaste parte de la Escuela Nacional de Alta Montaña de la sección valenciana. Sí. ¿Cómo pasó esto? ¿Te acuerdas de...? Pues muy sencillo, nosotros hacíamos escalada, no estábamos apuntados en ningún sitio, a partir de ser de Centro Excursionista Eldense se formaron y nos enteramos de que había una sección de escalada en Valencia, de los cuales hicimos cursillos. Cada cursillo que se hacía en la provincia de Valencia y Alicante nos comunicaban que habían cursillos. Entonces era el presidente de la Federación de Escalada, Daza, luego Pepín Aranda, y toda esta gente nos pasaban comunicaciones de las secciones de escalada que habían. Entonces nosotros nos desplazábamos de aquí y íbamos a los cursillos. Pero había que demostrar una técnica mínima, ¿no? Para formar parte de esos técnicos, de esa escuela, ¿no? Hombre, claro, nosotros todos los años teníamos que hacer unos cursillos, tanto en alta montaña como en baja montaña. Y hacíamos 4 o 5 días a Sierra Nevada, travesías, escalada en hielo, luego aquí en roca, y así sucesivamente tenías la imagen que tenías que dar ante los demás alumnos cuando se hacían los cursillos. Vamos a salirnos del valle, aunque luego volveremos. ¿Formaste parte de alguna expedición fuera de esta extraeuropea? No. Creo que fuiste seleccionado para una, ¿no? Para la de Fui. Groenlandia en el 70, ¿no? Sabes tú mucho, ¿eh? Estuve seleccionado, pero entonces estaba mi mujer enferma y no me pude trasladar con ellos a Groenlandia. Creo sí. que fue la primera expedición valenciana la que se iba a hacer. La primera expedición valenciana, estuve seleccionado para ir con ellos, pero tuve que dejar porque mi mujer estaba enferma y no pude irme. Creo que eso te convertía en aquella época en un deportista de élite, Hombre, lo que llamaríamos ahora, pues hombre, para estar ahí. Imagínate. Para mí hubiese sido un orgullo también. Al margen que no me arrepiento de nada, me he considerado un gran deportista. Volvamos al valle, porque me interesa mucho la historia Sí, de nuestra comunidad sí. y sobre todo también en este caso de la provincia de Alicante. Alicante. Antes me contabas, aunque era fuera de cámara, que dentro de la provincia de Alicante no conoces a más escaladores anteriores a ti y que de alguna manera se empieza a gestar en el valle, entre Elda y Petrer, se empieza a gestar la escalada, ¿no? En nuestra provincia. Sí. En esta zona, ¿dónde dabais rienda suelta? Más al lado de la zona del Marín, donde quizás esté la primera vía de la zona, que es la vía Navarro, lo que llamamos ahora más o menos la Capicúa, en las peñas del Marín. Pero yo quiero que me hables un poco de las vías largas, ¿no? De las vías más atrevidas, ¿no? Donde había que hacer largos. Quizá el Cid, la Sierra del Cid, se convierte en el mejor baluarte porque lo teníamos muy cerca de aquí. Háblame un poco de las escaladas de la Sierra del Cid. ¿Qué connotaban o qué significaban en aquella época? Porque sé que la gente de fuera venía aquí a intentar probar las vías y abrir un poco rutas por estas zonas. Cambiar el sistema de ir siempre al mismo sitio. Teníamos Cabreras, no sé si lo conoces, sí, que esa era otra zona de las que íbamos constantemente también, porque allí hay varias vías abiertas. No sé si usted, o perdón por decirte de usted, no sé si tú conoces lo que es Cabreras. Sí. Si conoces Cabreras sabrás que allí hay una cantidad de vías abiertas fuera de lo normal. Todas considero, quitado alguno que se haya salido de las vías que yo he hecho, yo me considero haber abierto todas las vías que hay en Cabreras. Me enorgullezco de decir que las he abierto yo. Era domingo sí, domingo también, pues nos íbamos a Cabreras. Estas vías que eran tan difíciles, y la verdad que no se disfruta, porque no se disfruta cuando es una vía difícil, el sufrimiento es común, de verte
en el peligro que tienes bajo de ti, que las clavijas no te entran bien y que de hecho estar subiendo prácticamente casi sin estribos, porque muchas veces no te los llevas porque no lo sé, entonces hacías una vía en el CI y no volvías más por allí hasta, bueno, no volvías. Esto me lo cuentas por decir, que es una zona descompuesta. Sí, sí, sí. Y yo ahora mismo, además, cuando vamos a escalar allí, y además, la verdad es que da miedo y muchas de vuestras vías se repitieron 2 o 3 veces y ya están totalmente... hay que hacer historia para intentar recuperarlas. De hecho, la más característica y la que trajo muchos escaladores aquí era la repetición de la norte. claro, Que hay claro, mucha claro, historia sobre esta claro, vía y que cada uno parece que la vio por un Y la sitio y norte hubo algo de es que- competición aquí, ¿no? Exactamente. Verdaderamente, no sé cómo con clavijas se podía subir protegiendo de Bueno, abajo. como decíamos anteriormente, con clavijas de moral, Con clavijas de moral. claro, poníamos una clavija y le llamábamos, oye, que te he puesto una clavija de moral, así que lleva cuidado. El quiere? cuidado estaba, pues Que eso... no iba a aguantar, ¿no? Es decir, simplemente era para liberar un poco la la ansiedad. moral era que te aguantaba un poco moralmente que tenías una clavija puesta, pero no sabías el grado de la eficacia que podía tener. Y esto todo con bota rígida, ¿no? Me Sí, figuro, sí, ¿no? sí, sí. Luego, últimamente, salió la bota de gato esa que se llamaba, que Ya. yo, por cierto, aún las tengo, y de hecho, pues, era más fácil, porque se agarraban muy bien, eran unas Pues botas... esta era el 75, lo menos el que 76. sí, 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 sí. Mínimo. Lo menos en el 70, 75, sí. Sí. Muy bien, o sea que relativamente... ¿De qué? De todas las aperturas que has hecho, o de las vías que has escalado, itinerarios, aunque sean repeticiones, ¿de cuáles te sientes más orgulloso? de la cara sur del CI. De la cara de sur Cid. Para mí, dentro de la experiencia que yo he tenido de ir a los Alpes y de Pirineos, de hacer escaladas en el Pirineo, que son difíciles porque no conoces roca ni conoces el itinerario de allí, tienes que salir a las 3 o las 4 de la mañana para llegar a las vías y escalar. Para mí, la cara sur de CI es la primordial que yo he hecho. Y mira que he estado, ya te digo, en los Alpes y he estado escalando en nieve y en lo demás, y para mí, una de las más importantes y de la que yo más he sufrido como Escalador. escalador y de ir de primero, ha sido la cara sur del CI. Por el compromiso que El compromiso supuso psicológico. de escalar, primeramente, sin estribos. Y segunda, por Sin la estribo, manera de... sin estribo me estás hablando el libre. El libre, sí. De hacerlas libre y de no tener esa seguridad de que cuando clavas una clavija, de que fuese responsable de poderte aguantar en caso de que, claro, que son 8 o 10 metros de subida y de bajada son 16 o 20. Ahora hay una vía allí que no ha podido seguir la línea original, por lo que Sí. intentado averiguar, que es la Rafa Bercher, que se abrió se repitió con el 25 aniversario del Club Alpino, Sí. y se han visto clavijas abandonadas, que en principio pusiste tú cuando Sí. paraste por allí, que las Es abandonaste, fácil, es fácil. y que iba recta. Es decir, Ya. no fuimos capaces con la Claro, nueva tecnología de pasar por el lugar donde tú pasaste. Claro, es que había momentos que, como llevabas clavijas, pues ponías 2 o 3 a lo mejor. Clavabas una y como no estabas seguro, a medio metro o menos, buscabas otra vez el sitio para poder poner otra, y no me extraña de que estén colocadas, vamos, no me extraña, porque ya te digo, esa vía para mí fue muy difícil y le hice una vez nada más, o sea que ya no volvimos ninguno de los dos a No sé si hacer aquello. sería repetida. Ya. Así que la Norte del CIE se convirtió en una vía también mítica, donde sí que intentaron buscar alternativas, y se ha Bueno. repetido mucho y ya se ha convertido en una especie Sí. de vía ferrata muy transitada, Ya. y también fue porque en este valle hubo un movimiento para que aquella vía se convirtiera en algo de una zona de entrenamiento de alguna manera, ¿no? Sí, pero bueno, eso
Pero es que de entrenamiento, es que esas vías no son para entrenar. Es que esas vías tan verticales no son para entrenar, ¿eh? Y tan sueltas, ¿no? Quizá Exactamente. ahí por eso se Claro, inició poner el cable, ¿no? claro. No es lo mismo Marín y Cabreras, porque Marín y Cabreras tenías unos sitios donde clavabas y la clavija, por muy larga o muy corta que sea, te entraba dentro y decías, bueno, aquí tengo suficiente confianza en caso de un vuelo que te mantenga la clavija, ¿no? Pero aquí no, aquí pensabas que no te mantenía, y claro, no es lo mismo. Y la mente siempre está trabajando en lo peor, no en lo mejor. Cuando tienes algo bueno, pues lo llevas en la mente también. ¿Pasaste miedo? ¿Pasaste miedo Sí, en la sí, norte del CID? ¿Pasaste miedo? sí, sí, perfectamente. Como no he pasado en ninguna vía. Como Y- no pasa en ninguna vía. ¿Qué vías de escalada fuera de la provincia de Alicante o de nuestro valle has escalado así también que sean representativas en Valencia, el resto de España, Pirineos, Alpes? La más difícil que yo haya podido hacer allí, subir al Mont Blanc, porque la subida se las trae. En que ya en una época... Ya, y en aquella época, pues llevabas material, llevabas cuerdas de escalada, las clavijas son totalmente distintas, son tipo sifón, bueno, corcheras, desde escorchar, no sé si las conoces. No, no. ¿No las conoces? Son dignas de ver. Y luego hay otras para hacer escalada en hielo, que también las llevábamos, que son huecas por dentro. O sea, hazte cuenta, que es una clavija hueca por dentro con agujeros. O sea, el dedo. Y lo clavabais. Y hueco por dentro. Y agujeros por aquí. Clavaban la clavija y ponías el mosquetón. Sí. Entonces, el hielo se une los agujeros que lleva al clavar, Se compacta haciendo como un al cuerpo estar hueca por dentro, luego se hace compacto de y no hielo. salía. Y eso, para sacarlo, había que pegarle para sacarlas Porque le gustaba. luego. Es anecdótico, ¿eh? Yo no sé si las conoces, ¿no las conoces esas clavijas? Esos son anteriores a mí. Ahí ya es que tú has vivido una época que a mí se me Claro. escapa en algunas cosas. Ah, Eran los antiguos claro, no clavos como utilizaban puñales, yo eso sí que lo recuerdo, me lo ha contado algunos antiguos compañeros tuyos, los nosotros, puñales, el piolet, prácticamente sí. el piolet es lo que nosotros gastábamos. Pero las clavijas eran las clavijas que yo te digo. Aceptamos, ¿no?, que la vida ha cambiado, ¿no? Es decir, la época que tú viviste no tiene nada que ver con la vida que vivimos ahora, ¿no? Y dentro de la misma vida que vivimos son generaciones diferentes y formas de entender la vida. Para ti, los deportes de montaña han cambiado para mejor, para peor, o crees que no es tampoco definirla como bien, mejor o peor, sino cómo lo ves ahora? No, hombre, yo veo entonces, creo que te lo comenté anteriormente, antes de empezar. Antes nos decían que estábamos locos. ¿A dónde habéis ido? A tal sitio. ¿A dónde habéis subido? Pues por aquí. Ya, a vosotros estáis locos. Hoy en día, eso ya creo que se ha suprimido. El decir que estás loco porque sales al monte, sino todo lo contrario. La gente se va moldando a lo que es salir al monte. Hoy en día te ves de chicas y mujeres saliendo al monte como antiguamente no veías nada más que una cada 1000 personas. Y hoy en día te ves a chicas salir a la montaña, a correr, a andar y a hacer actividades como corresponde, como debe de ser. Y creo que ha prosperado enormemente lo que es salir al monte. En vez de que anteriormente te decían cuando salías al monte que estás loco, ahora te dicen que es una maravilla salir al monte. Y es una realidad. Yo creo que hemos triunfado en ese aspecto, todas aquellas personas que hemos hecho montaña, y hemos divulgado lo que es el deporte de montaña. Me has dicho que has pasado mucho miedo escalando. Pues sí. Has pasado mucho miedo. Sí, sí. ¿Por qué escalabas? Piénsalo. ¿Por qué escalabas? ¿Qué te ha dado la escalada? Pues porque para mí era un orgullo poder contar a aquellas personas que me decían, pero Pepe, si tienes miedo, ¿por qué sales?
Pues porque me congratulaba el hacer una actividad de las cuales el día de mañana podrían recordar la gente de lo que yo había hecho y de la actividad que pues, yo podía haber transmitido a los demás. Y esa es una realidad. Por ejemplo, de los compañeros que se han quedado o que has escalado con ellos, hay una persona que es Helios Payá, el Gatet, con el que creo que has compartido grandes escaladas. De hecho, ha sido una acordada bastante fiel y yo pienso que la acordada de los que aún vivís, porque sois mayores, que aún, mejor dicho, que habéis escalado y aún estáis vivos, ¿no? ¿Cómo se fraguó esta amistad y esta acordada? Bueno, que dura pues tanto porque hicimos un cursillo de escalada aquí en Pedrel y a partir de ahí él se apuntó, empezó a salir conmigo y se hizo de la Escuela Nacional de Alta Montaña también. ¿Cuánto duró esa relación de cordada entre Helios y Hasta tú? que hemos dejado de escalar. Siempre hemos Era tu estado compañero, juntos. aunque has escalado con mucha gente, fue tu compañero más leal, ¿no? Sí, sí, Y sí. creo que fue mutuo, ¿no? Recíproco, ¿no? Sí, Respetabais y os sí. queríais. Casi todas las semanas salíamos a escalar, nos íbamos al Marín, nos íbamos a Cabreras. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de montañeros? Bueno, el consejo que yo le puedo dar es que cuando se hace algo, se hace por voluntad propia. Y nadie te obliga a que tú subas ni hagas. Y que luego sea lo suficiente capaz para no presumir de algo que cualquiera lo pueda hacer. Siempre y cuando que tenga una mentalidad como corresponde y que haya hecho montañismo. Es decir, que hay que disfrutar de lo que hagamos, ¿no? Al fin y al cabo. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Que no haya nunca presunción en ese aspecto, ni deportivamente, como se suele llamar, lo que has hecho lo has hecho porque te ha nacido a ti y porque tú has considerado que has podido hacerlo. Que se pasa mucho miedo, pues por supuesto, pero todo ese tipo de cosas se la debe de guardar uno para sí mismo. Y el miedo te hace que tú lo hagas y que respetes a los demás. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Muy bien, hombre. De que el miedo y el riesgo te hace respetar a los demás. Hombre, claro, claro. Pues muchas gracias. No faltaba más, por yo a vosotros, por esta entrevista que me habéis hecho a mis 86 años. 86 años. Y que, de hecho, pues que os sirva de ejemplo a vosotros también. Por supuesto. Y cualquier cosa que tengáis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Pepe. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues Pepe Navarro, Pipona, pionero de la escalada en la Comunidad Valenciana. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.